Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier Arturo Pineda Villate y soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A continuación voy a explicar los ejercicios de la materia de microcontroladores que es dirigida por el ingeniero Hilbert Rugia. El primer problema es el siguiente, que tenemos que implementar un controlador decremental de 4 bits cuyo funcionamiento sea idéntico al circuito integrado de M74LS193 y la única diferencia es que no tenemos count up y count down, sino solamente tenemos una única entrada denominada count. Entonces nos remitimos a la datasheet del 74LS193, donde podemos ver que clear es la entrada que mayor tiene prioridad, siendo esta cuando es igual a 1, la entrada se vuelve 0. Si load es igual a 0, o sea, se activa load y clear está inactivo, lo que está en data pasa a la salida. Y carry es igual a 1 y borrow sería igual a 1. Y finalmente pues tenemos el conteo. Estas dos salidas se activan siempre y cuando entonces la cuenta, o sea, cuando se esté contando, se pase de 15 a 0 y borrow se pase de 0 a 15. En el diagrama de bloques de entradas y salidas tenemos lo siguiente. Tenemos count, clear y load como las interrupciones, up, down como una entrada, data también, q, carry como salidas. El diagrama de flujos principal, como se puede ver a continuación, es lo mismo que el diagrama de bloques de entradas y salidas y también se puede ver aquí reflejado en el código de C. Aquí están comentariadas. Lo primero que hace el código es inicializar carry y borrow en 1 y q igual a 0. Ya si se aplica alguna interrupción, entonces se ejecuta este diagrama de flujo donde se pregunta que si la interrupción está dada por RBI o si la interrupción está dada por RB0. De ser por RBI, entonces se ejecuta el siguiente diagrama de flujo, donde tenemos que si clear es igual a 0, si clear es, o sea, preguntamos si clear, no, perdón, preguntamos si clear es igual a 1. Si clear es igual a 1, entonces se activa Q igual a 0 y carry y borro como 1. Si clear está inactivo y load está activo, entonces load se carga Q, lo que haya en data, y carry y borro sería igual a 1. De no cumplirse lo de la entrada, alguna interrupción de RBI, entonces se cumpliría o se vería si se cumple la de RB0. Si se cumple la de RB0, entonces tenemos el siguiente diagrama de flujo, donde tenemos que preguntar primero si clear y load están inactivos. De ser inactivos, entonces podemos ver si incrementar o decrementar. Si es 0, aquí incrementa. Entonces vamos incrementando de 1 a 1 siempre y cuando se espiche el count, ¿sí? El RB0. Asegurando el módulo, entonces nos preguntamos si Q es igual a 15. Si Q es igual a 15, o sea, vamos a pasar a 16, o sea, se va a desbordar, entonces carry sería igual a 0, o eso quiere decir que se activa. De no ser así, entonces el carry seguiría siendo 1. Y de igual forma pasa si estamos en decremental, que sería igual a 1. Asegurando el módulo, entonces nos preguntamos si Q es igual a 0 y pasa a, o sea, si estamos restando, entonces pasaríamos a 255, pero como aseguramos el módulo sería 15. Entonces se activa también borrow, que es igual a 0. De no ser q igual a 0, entonces borrow sería igual a 1. Para el funcionamiento, entonces tenemos que el nombre aquí que vamos a compilar es del parcial número 1 en C raya al piso 2. Y aquí tenemos el mismo nombre en el PIC que tenemos cargado, parcial número 1 en C raya al piso 2 hex. En la carpeta podemos ver que está en 2 y 2 pues tiene también el Proteus, ¿sí? Listo. Entonces ya poniendo a correr el programa, tenemos lo siguiente. Si clear es 1, no podemos ni contar ni load. Y como podemos ver, la salida está en 0. Si clear está en 0, entonces, o sea, que está inactiva, y ponemos load en 0, que quiere decir eso que esté activo, load, entonces se carga el número que está acá, ¿sí? Aunque si ponemos clear, entonces el valor de acá se borraría. Bueno, ahora entonces tenemos el load y queremos contar, no podemos porque es la prioridad que tiene. Ya si estos dos están inactivos, entonces tenemos aquí el número 14. Aquí estamos sumando de manera incremental porque up down está en 0. Entonces si seguimos contando, el siguiente valor sería 15. Y cuando pasamos a 15 el carry sería 0. O sea, quiere decir que nos estamos desbordando porque el siguiente número sería 0. Acá. Bueno, y seguimos contando 1, 2, pero si ya nos vamos de para atrás para ver el funcionamiento de borrow, entonces estamos en 2, decrementamos en 1 y ya cuando estemos en 0, borrow se pone en 0. O sea, quiere decir que la salida borrow se activó y que nos estamos desbordando y el siguiente valor no sería 255, sino sería 16. Y si seguimos decrementando sería 15, 14, etcétera, etcétera. Listos. Ese sería el funcionamiento del primer ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente problema planteado. Diseñar e implementar en lenguaje C un circuito que encienda y apague un LED a razón de 1 Hz usando interrupción por timer 0. La idea no es utilizar retardos, sino timer como temporizador.
Entonces tenemos el diagrama de bloques de entradas y salidas, donde tenemos el PIC de 16F84 y su salida, entonces la vamos a colocar como la RB0 y vamos a conmutar un LED. No tenemos ninguna entrada porque se utiliza el reloj interno para hacer la temporización. Como el diagrama de flujos tenemos lo siguiente. Entonces el diagrama de flujo, primero tenemos la configuración de entradas y salidas, que es la que está acá en el bold main, ¿sí? La configuración de entradas y salidas, y después inmediatamente también tenemos la configuración del prescaler y el TO0SS. El T0SS igual a 1 quiere decir que nosotros vamos a utilizar el timer 0 como temporizador y no como contador, y el prescaler es el rango de divisor de frecuencia elegido. Para este caso se eligió 256. Para elegir la carga del timer, que aquí se indica como 61, se hizo las siguientes operaciones. Tenemos la siguiente ecuación, que es temporización es igual al periodo de ciclo máquina por el prescaler, y eso multiplicado por 256 menos carga del timer 0, donde carga del timer 0 es el número total de impulsos a contar por el timer 0 antes de desbordarse, ¿sí?, de la cuenta. Entonces, para hallar el tiempo que nosotros necesitamos, pues como se nos pidió que hiciéramos conmutar un LED a frecuencia de 1 Hz, entonces tenemos 1 segundo, donde cada semiciclo es de 0,5 segundos y el periodo es de 1 segundo. Aquí hubiéramos podido colocar 1 segundo acá, pero eso sería incorrecto porque el timer 0 no puede hacer tiempos de espera tan grandes como temporizador. Entonces tenemos que elegir uno grande, pero pues, no puede ser 1 segundo. En este caso se eligió 50 milisegundos. Aplicando la fórmula tenemos la carga del timer como 61. Si dejáramos así nada más y no hiciéramos nada más en el código, entonces lo único que tendríamos es un temporizador de 50 milisegundos y por lo tanto tenemos que aumentarlo a 1 segundo. Para hacer esto, entonces tenemos que hacer un contador, y este contador se hace a partir de la siguiente división, que es un semiciclo del tiempo que deseamos, que en este caso es 0,5 segundos, sobre el tiempo del temporizador del timer, que es 50 milisegundos. En este caso entonces tendríamos 10, y eso es lo que vamos finalmente a colocar en el código. Entonces cuando se implementa la interrupción por timer 0, entonces tenemos la siguiente fracción de código, que es esta. Entonces donde tenemos que el timer 0 se configura como 61 y se va contando de 1 en 1. Finalmente entonces ya cuando termina de contar, pues tiene que contar 10 veces para que se cumpla la conmutación de 1 Hz. Ya viendo el funcionamiento del circuito, entonces tenemos lo siguiente, donde podemos ver que el nombre es timer 0 raya al piso 1 segundo C, ¿cierto? Y aquí lo tenemos cargado como timer 0 raya al piso 1 sec, que está en la carpeta 1, y esta carpeta 1 es la que está acá, y esta carpeta es la que tiene tanto el Proteus como el Hex. Listos. Cargando este programa, entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí un contador de frecuencia y aquí un simple contador en tiempo. Entonces aquí, como nos podemos dar cuenta, él está cambiando a razón de 1 Hz, como se explica acá, y aquí pues está cambiando cada 0,5, ¿sí? Entonces 0,5, 3,5, 4, 4,5, 5, etcétera. Otra manera de verificar el funcionamiento del circuito es a partir del osciloscopio. Entonces, si verificamos con el osciloscopio, tenemos lo siguiente. Un momento mientras aparece, ¿ya? Entonces podemos aquí colocar que hasta acá tenemos 495 milisegundos y hasta acá tenemos 997 milisegundos, haciendo que nuestro periodo, que nuestro semiciclo sea de 0,5 segundos y nuestro periodo de 1 segundo. Muchas gracias.